hay que poner las caras, las poses, las vainas, no. El programa no es más que la continuación de una conversación, de un debate o de un planteamiento. Eso es lo que es. No hay que posar para allá, ¿verdad que no? ¿Y para qué? Poncho. Ni nos luce, ni nos gusta hacerlo, así que... Ni tan buenos mozos somos. Pero además, si en algo podemos estar los dos completamente seguros que nunca seríamos buenos, en posar. Allá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en el ámbito internacional, don Melvin, ha venido ocurriendo en los últimos 2 años una serie de estructuración de movimientos ciudadanos que van de las sociedades en Latinoamérica han ido hablando fuerte y claro y han ido abrazando proyectos ciudadanos, muchas veces proyectos que han surgido de forma inesperada, no prevista, pero en todos los casos, independientemente de lo imprevisto que ha sido el surgimiento de esa propuesta política ciudadana, la sociedad la ha abrazado. Y las élites y el poder lo han enfrentado. ¿Y por qué usted le da una vuelta tan larga? No creo haberle dado vuelta. Ay, sí. Sí. Él se fue para Villamella y entró por la circunvalación. Es para allá. Aquí, en el 2024, si las elecciones se fueran a decidir entre Leonel, Luis y Abel, se decidían por cuarto. El que más cuarto meta, tal vez tenía más suerte. Sí. Pero, si hay, y lo va a haber, un actor nuevo, si el cobrador entra en el proceso electoral, todo cambia. Estoy totalmente de acuerdo. Solo modificaría... Pues digamos eso adelante y no hay que dar la vuelta esa por Villamella. Pero solo modificaría si entra. Ah, sí. No es, eso no es una posibilidad, es una realidad. Y si usted fuera gobierno, ¿qué usted hubiera hecho? Ante esa posibilidad, Ajá. Enfrentarla, porque evidentemente que el surgimiento de esa propuesta implica el fin de un ciclo político. Evidentemente que no, pero no solo el poder político. Yo creo que ellos no ven tan lejos. Yo creo que... O sea, no ven el Everest. No. Que se la balanza encima. No. Yo creo que aquí esto es mucho más sencillo, más inmediato, más tangible. El proyecto de la reelección de Luis, o del intento de reelección de Luis Abinader, descansa o descansaba en el hecho de que él fuera o llegara al día de las elecciones enfrentado a un Leonel Fernández, donde el debate se reduce a uno decir, pues ellos son más ladrones que yo, o Leonel decir, pero el del PRM y el de Luis se ha revelado como un gobierno corrupto, con infinidad de casos, de denuncias, documentadas además. Pero si el proceso electoral se define compitiendo con una propuesta nueva, y no porque sea nueva, sino porque sea antisistema, todo cambia. Evidentemente, pero eso tiene un trasfondo, don Melvin. Todo cambia. Eso tiene un trasfondo. Y es que cuando usted tiene alguien que no es un guerrero nato, es normal que su probabilidad de éxito la busque en la debilidad de con quién se enfrenta, contra quién pelea. No busca su posibilidad de triunfo en sus capacidades, porque hasta él mismo reconoce su falencia. Entonces, ¿dónde la busca? En que el contendor sea peor que yo. Entonces no gana el mejor, sino gana el menos malo. Pero eso tiene también una razón estratégica elemental.
¿Cuál es el propósito? Llevar al país al dilema de decir, o continúa conmigo o vuelve a ese pasado oprobioso representado por esto. Pero no solo lo quiere Luis, también Leonel quiere que su único contendor sea Luis. Porque ¿cuál es la narrativa que va a imponer el sector o intentar imponer el sector de Leonel? Muy sencillo. Es verdad que nosotros fuimos corruptos. Ellos no pueden negar eso ni lo van a negar. Pero van a decir, pero ustedes están también. Y no solo corruptos, sino contaminados con el narcotráfico. De una manera que a nosotros nunca se nos acusó de tanto involucramiento y vinculación con el narco. Entonces dirán, sí, nosotros somos corruptos, y quizás lo digan con desparpajo y cierto dejo hasta de hidalguía. Sí, es verdad, somos corruptos. Pero ustedes, además de corruptos, tienen profundos vínculos con el narco. Y esa presidencia, y ese triunfo electoral, y ese partido, es innegable. Las conexiones y los vasos comunicantes con ese mundo oscuro del narcotráfico. Hay quienes dicen, gente que se dedica al estudio de las relaciones internacionales, los temas diplomáticos, derecho internacional, etc. Es sintomático que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, que es la Cancillería de ese gobierno, no ha nombrado embajador en la República Dominicana durante 3 años. Al principio podía parecer un descuido, porque estaba el presidente Biden, que todo el mundo sabe y o dice que se le olvidan las cosas, que está medio pasado, etc. Pero 3 años no hay manera de explicarlo racionalmente, a menos que le diéramos alguna credibilidad al decir, y es verdad que es un decir, pero es un decir que tiene cada día más fundamento. A mí me han dicho, gente que sabe, que maneja ese tema mejor que yo, que para Estados Unidos la idea de designar embajador ante un gobierno que ellos saben que ganó las elecciones con una presencia importante de financiamiento del narco es inaceptable. O sea, incluso hay gente que me ha hablado del caso de Honduras. Es un precedente. La gente como un precedente con la presidencia de Juan Orlando Hernández. Y ahora aquí se da otra situación. El gobierno de Estados Unidos acaba de proponer un diplomático de carrera, de mucha experiencia en África, como embajador en Haití. Entonces proponen embajador en Haití y no en República Dominicana. Entonces esa ausencia que ha sido, en primer lugar, no ha sido explicada y para mucha gente es inexplicable. Y yo entiendo que puede tener más de un fundamento, que si efectivamente Estados Unidos entiende que los principales capos, lavadores, transportistas, productores y comercializadores de droga, tuvieron un papel importante en el financiamiento de la campaña del PRM. Para ellos no es inaceptable producir la designación de un embajador, sobre todo y en presencia del hecho de que el gobierno en ningún momento ha repudiado esa participación. O sea, yo no he visto ningún comunicado del gobierno de la República Dominicana refiriendo, por ejemplo, el caso de Miguel Gutiérrez, y ni ninguno de los otros casos que han estallado
incluyendo esta gente de La Vega recientemente. Y se publican fotografías de el ahora presidente Abinader en un helicóptero de un tal Miki López. O sea, hay mucha evidencia documental. No ha habido desmentidos y sobre todo no ha habido sanciones. Ni siquiera un posicionamiento al respecto. Porque bueno, Estados Unidos también podría decir, se dejaron engañar o no se percataron de la imprudencia en la que incurrían, en el apuro por derrotar al PLD que estaba entronizado y forrado en dinero y curtido en la trampa y el fraude. Pero es que después de eso el gobierno nunca ha dicho, nunca ha renegado de esa ayuda. Y eso para Estados Unidos entiendo que es inaceptable. Indudablemente, pero además hay otra vertiente que tiene esa situación, don Melvin, y es, obviamente no soy un conocedor profundo de ese tema, pero el sentido común nos indica que una persona, en el caso de Miguel Gutiérrez, que dice el expediente y es de dominio público, que movió alrededor de 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y que hoy está en una condición que creo que se llama 5K1, que es cuando un acusado está en un proceso de negociación con las autoridades. Entonces, evidentemente que para una persona que haya cometido un delito de semejante envergadura, obtener una reducción sustancial de su pena, que lleve probablemente toda su estadía en la cárcel a 4 o 5 años, evidentemente que tuvo que haber aportado elementos suficientes que dieran espacio a una negociación que permitiera una reducción sustancial de la pena probable a ese acusado. Pues mira, Estados Unidos se puede decir muchas cosas, pero nadie puede negar que el sistema de justicia opera con niveles de independencia razonables. Y para que un juez acepte una negociación de un acusado con la fiscalía que conlleva una reducción de la pena tan sustancial que le permita que si tiene 2 años, 2 años y medio preso, en año y medio pueda salir para su país. Y dicen, yo no lo puedo afirmar, pero dicen diferentes fuentes, que ninguno de los bienes en República Dominicana de ese acusado han sido incautados ni tocados. Evidentemente se sugiere que hay en curso una negociación y para que esa negociación ocurra, insisto, tiene que haber aportado masa. Claro. Porque por él decir que fue al estadio si va a ver las Águilas, no va a haber una reducción de medio minuto. Pero el litoral del PRM, o no del PRM, de Luis Abinader. Luis ha tenido al lado suyo un grupo de Boy Scouts que se creen que saben de política, que se creen que saben, que entienden lo que hay que hacer, que se saben o se sienten muy talentosos, muy atrevidos, pero que nunca han cogido un libro de historia. No tienen ni idea. Y si lo han cogido para matar una mosca, nunca para leer. Ah, sí, claro. Entonces, mire, hay una situación. ¿Usted cree que esta sociedad o cualquier otra sociedad votaría la reelección de Luis, aún a sabiendas de que su primer mandato estuvo contaminado por un financiamiento del narco? Evidentemente que no. Pero no solo es... Pues yo difiero. Yo creo que sí, yo creo que una sociedad es perfectamente capaz de votar la reelección de un presidente, aún sabiendo que el narco fue quien alentó y financió la primera campaña. Sí, pero no. Ok. Aquí tenemos la revista Identidad y Propósitos de Rescate Democrático. Aquí está contenido una parte de la visión de Rescate Democrático, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la visión de país que tenemos. Y es importante que los dominicanos no solo escuchen lo que decimos, sino que tengan un documento
donde está sentado y registrado nuestra visión y nuestro compromiso con el país. Este instrumento, esta revista también la utilizamos como un medio de recaudación. Los amigos que estén interesados a los fines de apoyar al Rescate Democrático a través de esta vía lo pueden hacer. Don Melvin, No, pero sí, pero no. Parece contradictorio. Sí, una sociedad puede votar un candidato a la reelección, que la sociedad sepa o asuma o entienda que su primera candidatura estuvo irrigada por fondos ilícitos. De hecho, ha ocurrido en Latinoamérica. Pero no, porque es que el único atributo, el atributo esencial que el presidente Abinader como propuesta política tiene a la sociedad es que es diferente a los otros. Es que tiene un anclaje ético, moral, una resiedumbre que los otros carecen de ella. Y eso es tan así que el país sabe que el presidente Abinader hizo un mensaje al país anunciando su decisión de ir por la repostulación. Y, oh sorpresa, por lo menos para mí, el elemento nodal de ese planteamiento, de ese anuncio, es que él entiende que los dominicanos quieren gente honesta en el gobierno, que la honestidad habite en el Palacio Presidencial. Él lo dice y por eso yo he decidido ir, porque él asume que encarna la honestidad. Entonces, ¿cómo es que encarna, representa y simboliza la honestidad en la política? Si es evidente que la sociedad sabe que esos contubernios negros ocurrieron durante la campaña. Y déjeme decirle, ciertamente ese entorno de Luis puede ser Boy Scout en no dominar los fundamentos de la verdadera política, de no tener una visión de país, de no saber lo que es un Estado, pero no tengo duda de que son víboras rapaces y sedientas, no solo de poder, sino también de riquezas. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que un video que anda por ahí mostrando a Luis Abinader, candidato, y creo que incluso ya siendo presidente, repudiando la reelección, condenándola, abjurando de eso, y naturalmente al ir él ahora a reelección, aparece, o sea, caminando, negando su propio discurso, sus propias palabras. Y ya yo he oído, sí, hipócrita, que todos son iguales, que lo mismo, que sé qué. ¿Usted cree que eso es un argumento de fuerza suficiente para derrotar la reelección o para lastimarla o para erosionarla o que es indiferente? Pero, don Melvin, un candidato, un líder de un partido político que lucha por el poder, si todo lo que nos ha dicho con anterioridad lo ha incumplido todo, ¿qué nos va a decir ahora que le podamos creer? O sea, es un tema de mayor calado. ¿Y usted cree que la gente se acuerda? Evidentemente que sí, porque mire qué pasa. La sociedad dominicana y una parte no pequeña de la clase media y de los sectores profesionales de esta sociedad se anclaron, se vincularon a Luis Abinader bajo el discurso y bajo la fe de que este hombre encarnaba valores, que este hombre representaba un cambio, no una continuidad ni una gestión igual o peor que las anteriores en el plano ético. Mire, hoy día es evidente que ese puente que conectó esos sectores de clase media y sectores profesionales con el presidente Abinader, ese puente está roto y no hay manera de repararlo, porque es que lo que él representó no fue que me prometió una casa de 20 habitaciones y me la hizo de 15. Es que ese no es el problema. No es un incumplimiento parcial. Es que me prometió una casa y no me hizo ni una choza. Entonces, la pérdida de conexión de la parte sana y pensante de la sociedad con la credibilidad
de lo que pueda decir o no decir el presidente Abinader hoy día es muy baja. Y eso no se recupera, y mucho menos en un proceso de campaña. Porque mire, es evidente que anda un video ahí donde él se desmonta orondo del helicóptero de una persona que el rumor público se indicaba hace años y años atrás que estaba en actividades no lícitas. Porque tanto el caso de Miki López, como el de Miguel Gutiérrez en Santiago, yo soy santiaguero, lo de Miguel Gutiérrez se sabe hace 20 años en Santiago. ¿Qué decir el rumor cotidianamente? Ese hombre tiene que tener algo raro. Porque es que el nivel de prosperidad, de lujo, de ostentación, de despilfarro, tómelo, y en la campaña electoral por la circunscripción número 1 para ser diputado, ese señor tenía días que despachaba, dicen testigos, en presencia de otros, millones de pesos en efectivo diario. Y eso podía ser ajeno. Yo estoy convencido que el atributo principal que le dio primacía a Miguel Gutiérrez dentro de la boleta del PRM en la provincia de Santiago fue precisamente el raudal, ese volumen brutal de dinero que le insufló a la campaña. Porque mire, tenemos que ser claros. A cualquier candidato un aporte de 100,000, 200,000, 500,000 pesos le puede pasar por debajo del radar. Ahora que Santiago tiene, digamos, 1.700 mesas electorales y que eso requiere 80 millones de pesos, ¿puede una suma así pasar por debajo del radar del conocimiento del candidato presidencial? Y nos chupamos el dedo en este país. Que los 80 millones de los delegados del día a día y la logística de Santiago, ¿de dónde salieron? A eso no lo sabe el candidato presidencial. ¿Usted cree? Entonces es evidente que hay niveles de conocimiento. Y si el candidato presidencial pudiera alegar ignorancia, ¿lo puede alegar el jefe de campaña? ¿Lo puede alegar? Yo de aquí yo veo algo. Perdón, pero ¿y lo puede alegar la estructura de finanzas de la campaña? No supimos, no sabemos, no supimos nunca de dónde salió el dinero que se usó en Santiago, en el Cibao, en la Vega, donde fuera. Mire, yo no tengo duda de que ante el país profesional, ante el país institucional, ante el país pensante, que no es la mayoría, la revelación de esos vínculos del PRM recibiendo dinero grande, muy grande. No de caja chica. Sí, del narco, hace daño, pero yo no creo que le impediría la reelección a Luis. Igualmente, tampoco creo que arruinaría la reelección de Luis el hecho de que al anunciar que se postula, está caminando, pisoteando, maltratando su propio discurso anterior, con lo que se hace objeto de crítica severa, de falsedad, hipocresía, etc. Yo creo que el país sería capaz de votar por Luis Abinader a pesar de esos dos agravantes, y no son pequeños. Sin embargo, yo creo que Luis tiene todas las de perder en la búsqueda de la reelección. ¿Por qué? Porque lo que realmente va a determinar las posibilidades de Luis y la de sus competidores es que surja o no la anhelada alternativa antisistema, el candidato, el partido, el movimiento, la opción que recoja el descontento de la gente con las prácticas partidarias, con la cultura que se ha entronizado en el país. Y yo soy de los que creen que en estas elecciones a las que nos referimos como un panorama 2024,
el dinero va a correr, pero literalmente a correr por la cuneta. Un tsunami de Sin papeleo. embargo, el dinero no es el factor que va a decidir la victoria electoral de Juan Pedro María José. Yo creo, Evidentemente. a pesar del descontento y la frustración de Iván, un amigo mío de La Vega, que me decía esta mañana que el país no, él creía que el país no estaba tan enojado con la mala política, con los partidos, con todo ese quehacer nefasto, como para producir un resultado similar al de Argentina. Y yo decía, no te preocupes por eso, que los dominicanos están asumiendo el proceso electoral en esta etapa muy como la temporada de pelota de invierno que se juega aquí. Pero esa fantasía, esa discusión, esa chercha dura hasta que la gente va al supermercado a echar gasolina, a pagar la luz o a buscar algún medicamento. La realidad es terca Sí. y se impone. Entonces, lo que yo creo, lo que yo veo venir, sin hablar de los 4 jinetes del apocalipsis, a los cuales tenemos que referirnos en el próximo programa, obligatoriamente. Lo que yo veo es que en el 2020 este país votó a favor de Luis Abinader, en contra de Danilo Medina, en contra del PLD. Y lo hizo detrás de una esperanza, porque Luis prometió encarnar el cambio que el país buscaba. El año que viene, el país posiblemente no va a votar por reanudar esa esperanza. Va a votar por el enojo que le ha ocasionado ver esa esperanza frustrada, esa esperanza traicionada. Bueno, don Melvin, vamos a continuar con este tema del panorama electoral 2024 en nuestro próximo programa.